El calentamiento global es todo un proceso que involucra a todos los seres humanos. La presencia de carbono en la atmósfera ha provocado que el llamado efecto invernadero transforme paulatinamente el comportamiento del clima y los fenómenos meteorológicos. Esta transformación ha puesto en alerta a los gobiernos de diferentes partes del mundo, quienes por medio de la ciencia y las políticas públicas buscan una solución a este problema, uno de los retos más complejos que hoy enfrenta la humanidad. ¿Qué es el calentamiento global? ¿De qué manera nos está afectando? ¿Estamos a tiempo de resolverlo? Soy Berta Alicia Galindo y esto es Alcanzando el Conocimiento. Acompáñenme, los invito a responder estas y otras preguntas. El clima de la Tierra es uno de los más importantes factores para la existencia y desarrollo de la vida. Las condiciones templadas en la superficie terrestre regulan las corrientes oceánicas, los fenómenos meteorológicos y los procesos biológicos. Para el ser humano, el clima define además procesos sociales que son indispensables para la supervivencia como especie. El clima determina actividades económicas como la agricultura, la ganadería y la pesca, actividades que son base fundamental para la alimentación. El cambio climático es un proceso que se identificó por primera vez a finales del siglo XIX, fecha que coincide con el final de la Revolución Industrial, y que diversos especialistas ubican como el inicio del calentamiento global. Desde entonces, la presencia de diferentes gases contaminantes producidos por las actividades humanas a partir de la era moderna provocó en la atmósfera lo que se conoce como efecto invernadero. El efecto invernadero es eso, hay ciertos gases que tiene una capacidad importante para absorber radiación en infrarrojo, ¿no? Una vez que llega la radiación que llega del Sol, llega a la superficie de la Tierra, sufre todas las transformaciones que tengan que sufrir en la atmósfera, llega y luego la Tierra la remite, ¿no? Y en el momento que la remite, la cambia a una longitud de onda menor, que es mayor, que es en el infrarrojo. Entonces esos gases presentes en la atmósfera retienen esa temperatura, ese calor lo retienen y no lo sueltan hasta después. Entonces eso va calentando lo que está abajo de esa atmósfera que está rodeando a la Tierra, ¿no? Eso es lo que es. Y pues eso, entre más haya más emisiones de eso y que se produzcan más de lo que debe de haber, la composición general de la atmósfera, bueno, pues vamos a tener este efecto. No fue hasta pasada la década de los años 50, ya en el siglo XX, que la comunidad científica comenzó a tomar conciencia sobre la presencia del dióxido de carbono y otros gases en la atmósfera y su relación con el aumento de las temperaturas y diversos fenómenos meteorológicos. El dióxido de carbono es uno de los gases de efecto invernadero más conocido de ellos y constituye una referencia para el monitoreo y estudio del calentamiento global. La ciencia del cambio climático, y aquí termino, la ciencia del cambio climático está muy bien establecida en términos generales. Ya desde el siglo XIX se sabe que controla la temperatura, que el dióxido de carbono es el termostato del planeta, el vapor de agua pues es muy importante, pero su cantidad depende del dióxido de carbono, etcétera, etcétera. Pero el clima es un sistema complejo. Hablando de sistemas complejos, pues como la gente y nuestro cerebro y todo. Pero a pesar de la importancia del carbono, este no es el único gas de efecto invernadero presente en nuestra atmósfera. El ozono es un químico que se forma por las actividades humanas en la atmósfera y también es peligroso por sus impactos en la salud. El ozono troposférico, o sea, el que está más cerca de la superficie, no el que tenemos protegiéndonos en la capa a 50 kilómetros, sino el que está cerca de la superficie, no es un compuesto natural, se forma con precursores que vienen de los escapes de los automóviles y de los camiones y de las chimeneas de las industrias. Entonces esos precursores se encuentran en la atmósfera, en el aire, y por reacciones con la luz, con el sol, tienen reacciones que se llaman fotoquímicas, van formando este compuesto, y esto es muy dañino para nuestros pulmones. Otro gas de efecto invernadero preocupante es el metano. Además de su gran capacidad para mantener el calor, el metano constituye un riesgo a la salud por su toxicidad y por ser inflamable. Entonces, otro gas de efecto invernadero como el metano, pues se da en cosas de descomposición, por ejemplo, de basura. Entonces tenemos aquí el bordo poniente, ¿no? Y ahí también eso te produce una buena parte de gas metano, ¿no? Es un gas de invernadero mucho más peligroso que el dióxido de carbono, pero aparte es flamable.
Y el metano en cantidades grandes es venenoso para la vida en la Tierra, para las plantas y animales. Tras la identificación de este fenómeno, la presencia de gases de efecto invernadero en los años 50 tuvieron que pasar casi 40 años para que las acciones internacionales llegaran en 1988, cuando se creó el Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático, el IPCC por sus siglas en inglés. Este grupo de científicos presentó por primera vez en 1990 un informe con evidencia científica de que el cambio climático es real, haciendo un llamado a la comunidad internacional a tomar medidas. A partir de entonces y con el paso de los años aumentó la evidencia científica de que el calentamiento global tiene su origen en las actividades humanas, principalmente por el uso de combustibles fósiles. Y a pesar de conocer esta realidad, empresarios, tomadores de decisiones, líderes de opinión y una gran parte de la misma comunidad científica hizo caso omiso de ello, y el uso de hidrocarburos continuó hasta nuestros días, sin preguntarse más nada y aceptar el uso de energías contaminantes como algo cotidiano. 70% de la electricidad en Estados Unidos se genera con carbón, ¿sí? Ya no digamos lo que se mueve de petróleo, ¿sí? Entonces los grandes intereses corporativos pues hacen contracampaña a una evidencia científica pues y a una ciencia pues que es no solamente conocida desde hace varios siglos, ¿no? Sino que además es muy robusta, ¿sí? O sea, no hay discusión en la comunidad científica. Hace pocos años todavía la comunidad científica lo dudaba, decía no tenemos suficientes estadísticas, pero esto cambió en los últimos años. El negacionismo del cambio climático es uno de los factores que lo convierten en un fenómeno más peligroso aún. El calentamiento global ha sido negado públicamente por líderes mundiales tan importantes como Vladimir Putin, presidente de Rusia, Mariano Rajoy, presidente de España, y más recientemente Nicolas Sarkozy, expresidente de Francia. Una preocupación a nivel mundial de estos últimos meses es la llegada al poder del candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, un magnate que niega el cambio climático. Se lo atribuye al mercado, a causas naturales y afirma que es una invención de los chinos. Así también apoya a la industria de los hidrocarburos, a las petroleras y a las grandes armadoras de autos. So Obama's always talking about the global warming. That global warming is our biggest and most dangerous problem, okay? No, think of it. I mean, even if you're a believer in global warming, ISIS is a big problem. Russia's a problem. China's a problem. We got a lot of problems. By the way, the maniac in North Korea is a problem. He actually has nuclear weapons, right? That's a problem. Con el arribo al poder de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos, los ambientalistas, la comunidad científica internacional y los países del tercer mundo, que son los más afectados por los efectos del cambio climático, temen que Estados Unidos abandone los acuerdos de París, que elimine el plan de acción sobre el clima y las energías limpias de Barack Obama y salvar con ello a la industria del carbón de Estados Unidos. También podría revivirse la cancelada construcción del oleoducto Keystone XL, que transportaría petróleo desde Alberta, Canadá, hasta el estado de Nebraska, una obra no aceptada, vetada por el gobierno de Barack Obama por los altos riesgos y costos ambientales. Temen también que en sus primeros meses de gobierno levanten las restricciones sobre los combustibles y potencie con mayor intensidad la producción de petróleo y de gas natural, así como la eliminación del financiamiento de Estados Unidos a programas de la ONU para luchar contra el calentamiento global. Tenemos que, en realidad, la elección del presidente Trump ahora en Estados Unidos tiene repercusiones ambientales graves a nivel mundial y a nivel de México, ¿sí? Déjame darte un ejemplo. En lo del cambio climático, el apoyo del presidente Obama a este acuerdo que se firmó en París y que se ratificó recientemente fue fundamental. Que Obama dijera y que llamara al presidente de China y lo acordaran fue fundamental. El nuevo presidente de Estados Unidos es un cuate que dice que el cambio climático no existe y que por eso va a apoyar el desarrollo de más minas de carbón, más petróleo, en una verdadera posición enormemente irresponsable e ignorante, ¿sí?
Es preocupante porque evidentemente el ejemplo de Estados Unidos lo van a seguir muchos países o lo pueden seguir muchos países y ese es el gran riesgo. Porque la comunidad científica y los ambientalistas han perdido el aliado a nivel mundial en el expresidente Barack Obama y aseguran que no hacer nada en los próximos 10 o 15 años por el cambio climático, el mundo podría caer en una época de oscurantismo sin retorno. ¿Hay preocupación entre la comunidad científica y los ambientalistas? Por supuesto, no solamente preocupación, hay una preocupación muy seria porque lo que hemos encontrado, toda la información científica, los datos, todo este cúmulo de información que nos indican la gravedad del problema son minimizadas por una persona como esta, ¿sí? A mí me parece que la elección del presidente Trump ahora representa, si sigue con la conducta que ha tenido, con las posiciones que ha tenido, significa una nueva época de oscurantismo en la humanidad. El negacionismo de estos actores clave pone en grave peligro la política internacional de mitigación al cambio climático, y aunque los acuerdos de París ya han sido firmados por Estados Unidos, su cumplimiento y avances en este rubro son una moneda que todavía gira en el aire. Entonces es un reto importante porque va a ser un reto también de que las naciones del mundo comprometidas con esta amenaza global tengan un diálogo constructivo, directo y muy claro con los Estados Unidos y con otras naciones para que se cumplan los compromisos que se hicieron en París. Entonces, no es una cuestión del presidente en turno, es un acuerdo que hacen los gobiernos y que tienen que respetar. El primer evento que comenzó a generar alerta en la comunidad internacional fue el deshielo en los cascos polares. En el Polo Norte, el Ártico ha perdido cerca del 40% de su superficie en 30 años y se espera que en 2016 los hielos marinos del Ártico alcancen su menor extensión desde que a finales del siglo XX comenzaron a ser monitoreados por diversas agencias internacionales. Cerca del 90% del hielo del mundo se concentra en el Polo Sur. En el Polo Norte, el hielo es menos denso y se derrite con mayor facilidad. Lo mismo pasa en Groenlandia, donde el aumento de la temperatura rompe los bloques de hielo cada año, y los podemos ver así, flotando en el agua. Groenlandia pierde 350 kilómetros cúbicos de hielo al año, casi el 75% del volumen total de deshielo anual en el mundo. Ya pueden tomar un crucero por el Polo Norte, que no se podía hace varios años, ¿no? Entonces esto ya es un cambio muy importante, pero más que nada, y por eso les enseño esto, son los eventos extremos los que nos preocupan, porque va a cambiar la temperatura poco a poco. Los eventos extremos ya están pasando. La situación de la Antártida, al sur del planeta, está lejos de ser alentadora. El glaciar Totem, uno de los más grandes del planeta, pierde superficie de manera alarmante. Además, un estudio realizado por la Universidad de Durham contabilizó la formación de casi 8,000 lagos y alrededor de 900 canales a más de 18 kilómetros en el interior del continente. En otro estudio publicado en Nature por científicos del Imperial College de Londres, en colaboración con científicos de Australia, Estados Unidos y Nueva Zelanda, dijeron que el Totem oculta 2 canales submarinos que permiten la entrada de aguas cálidas, lo que contribuiría a que se derrita y potencialmente aumente el nivel del mar. Hasta la fecha, esta descarga se ha considerado como normal, pero el análisis de sus avances y retrocesos revela ahora que, de continuar el aumento de la temperatura global, el glaciar podría cruzar un umbral crítico durante este siglo y entrar en un periodo de deshielo irreversible. Para los expertos, el Totem representa una amenaza porque su situación es más vulnerable de lo que se pensaba. Si el Totem retrocede entre 100 y 150 kilómetros, su parte frontal se asentaría sobre una base de tierra inestable y se aceleraría su deshielo y podría ser imparable. Los impactos del deshielo del Totem podrían ser insospechados, dado que esta región contiene la masa de hielo más grande de la Tierra. La presencia de las lagunas ha puesto en alerta a la comunidad científica, quienes aseguran que estos cuerpos de agua contribuirán aún más al deshielo de los polos. Y es que además de la devastación a la fauna que habita estos climas, el derretimiento de los polos provoca una serie de consecuencias que afecta a todo el mundo.
El aumento del nivel del mar es una de ellas. Según el quinto informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de las Naciones Unidas, cerca del 70% de las costas de todo el mundo podrían sufrir cambios abruptos en el nivel de sus costas. Los expertos calculan que si todo el hielo de Groenlandia se derritiera, el nivel de los mares podría aumentar hasta 7 metros. ¿Qué hacer? El aumento en el nivel del mar es una realidad que ya es evidente en muchos países del mundo, incluido México. En regiones costeras del Golfo, el Océano Pacífico y el Caribe, la frecuencia e intensidad de las inundaciones es cada vez mayor, provocando un cambio en las actividades e infraestructura. Por ejemplo, la población del sureño estado de Campeche, en la península de Yucatán, ya está sintiendo estos efectos. Una es en los asentamientos, ¿no? Cada vez tenemos más procesos de inundación. La misma gente está empezando a cambiar sus procesos de construcción. Ya tienen, sobre todo en la isla del Carmen, hay procesos que ya tienen que empezar a construir tipo palafito, es decir, 1 metro por arriba de la banqueta, y tal vez se dejan por perdido o invertido el primer piso, a que sea estacionamiento, y todas las casas de habitación a partir de la primera planta, ¿no? La acidificación de los océanos, también causada por el cambio climático, es otro proceso que afecta a todo el planeta, particularmente a la vida marina. Uno de los efectos más evidentes es el blanqueamiento de los corales, que está destruyendo los arrecifes y a toda la biodiversidad que habita en ellos. Recientemente una noticia que me dejó enormemente inquieto es que del gran arrecife australiano, que es la barrera arrecifal más grande del planeta, solamente el 7% no ha estado expuesto al blanqueamiento. El 7% de la barrera arrecifal más grande. Este efecto del cambio climático también le impacta a México de forma significativa en los daños al sistema arrecifal mesoamericano, y el segundo más grande del mundo que se encuentra frente a las costas de la península de Yucatán. Es reconocido como uno de los ecosistemas más ricos por su biodiversidad. Resguarda a más de 500 especies de peces, 35 especies de corales y 350 especies de moluscos. En un inicio, los problemas regionales vienen fines de la década de los 70s, del siglo pasado, principios de la década de los 80s, con problemas ambientales que llevaron a la muerte masiva de especies clave, de especies formadoras, especies de corales clave formadoras del arrecife coralino, como serían las acróporas, de las especies del género acrópora, que empezaron a morirse sin aparente razón. Les dio una enfermedad que se llama enfermedad de banda blanca. Aquí en la unidad hay quien estudia enfermedades de corales. Y parece ser que esto está ligado a cuestiones de cambio climático. El cambio ha sido dramático. La pérdida de cobertura arrecifal viva, estimamos que se ha reducido en aproximadamente un 70% de lo que teníamos hace 40 años. Ahora tenemos 70% menos en los sistemas arrecifales someros. Porque hay intereses más grandes, que yo no sé de veras cómo puede haber intereses más grandes. El arrecife coralino ocupa el 0.2% del área oceánica mundial. 0.2% del área oceánica mundial. Es nada. Y fácilmente cualquiera me puede decir, ¿por qué la haces de emoción por un 0.2% de océano? Ese 0.2% alberga el 30% de las especies oceánicas. 30. Sí, ya el 0.2 hizo 30%. Sí, ese 0.2% es la fuente de proteínas de 500 millones de personas en este planeta. La única fuente de proteína de 500 millones de personas. Ese 0.2% tiene capturado el 50% del carbono que existe en este planeta. Que si no existiera arrecifes, estaría en la atmósfera y el calentamiento, no habría vida en el planeta, punto. No podría haber vida en el planeta si de alguna manera no se hubiera capturado ese carbono en forma de piedra. Sí. Entonces, pues ese 0.2% es mucho mayor. Las pesquerías en cifras oficiales, el 10% de las pesquerías a nivel mundial están asociadas a arrecifes de coral, a ese 0.2%. O sea, el 0.2% significa muchísimo. Los servicios ambientales que da el arrecife de ese 0.2% son enormes. Y pensar en un país que tiene, como México, que tiene
pues la ventaja de tener arrecifes en sus costas, la suerte de tener arrecifes en sus costas. Además de su valor para el medio ambiente, el sistema arrecifal mesoamericano es de vital importancia para la economía del país. Nosotros en México tenemos la gran fortuna de contar con el sistema arrecifal mesoamericano, que compartimos no solamente en México, sino compartimos también con Guatemala, Honduras, Belice. Y tenemos por eso un gran compromiso de proteger, es la barrera transfronteriza más importante que existe. Entonces, eso alberga muchísimas especies. Por eso tenemos un gran compromiso por la proteger. Esto nos proporciona también, y gracias a ello, es que muchas especies están en nuestros mares, en la parte del Caribe principalmente, diferentes especies de tiburones, diferentes especies de tortugas. México, por ejemplo, somos un país muy importante para el tema de las tortugas marinas, porque en México nos visitan nuestros mares, nuestras costas, 6 de las 7 especies y subespecies de tortugas marinas que existen en el mundo. No es descabellado decir que el turismo que viene a Quintana Roo es un turismo de arrecife, aunque no buceen, aunque sea la gringa que se consigue al lanchero y se echa una chela en las arenas de origen coralino, en la playa. Es un turismo arrecifal. Es porque existe un arrecife, puede existir ese turismo. Y bueno, el 30% de las divisas que entran a este país entran por la punta norte de Quintana Roo, de Cancún, de Puerto Morelos y Cozumel. Por su posición geográfica, México es un país vulnerable a los efectos del cambio climático. Los expertos estiman que el aumento de la temperatura del planeta traerá afectaciones en el ciclo de las lluvias. En las zonas áridas del norte del país va a llover menos, por lo que las sequías serán más frecuentes y más severas, y una gran parte del territorio se desertificaría. Esto a su vez provocaría que las tierras de cultivo se pierdan y el país sufriría una escasez de alimentos. Todo lo contrario para la región sur-sureste, en donde las lluvias serían cada vez más intensas, lo que podría provocar inundaciones, deslaves y la erosión de la tierra, que tendría como consecuencia el desplazamiento de poblaciones y también la escasez de los alimentos. Si las tendencias en el aumento de las temperaturas del planeta continúan como hasta ahora, las ciudades de Cancún y Campeche, por poner un ejemplo, podrían desaparecer, quedarían sepultadas bajo el mar. En primer lugar, a los fenómenos hidrometeorológicos, porque está ubicado entre dos océanos, entre dos grandes océanos, y además estamos en una zona que es en donde se forman huracanes, que es ciclonogénica, digamos. Entonces, tenemos aguas que son aguas cálidas. En la parte sur de nuestro territorio está colindante con unas zonas que se llaman las albercas de agua caliente en el Pacífico y en el Atlántico, que son especialmente proclives a la formación de huracanes. Los problemas sociales, las inequidades, los problemas de género, todo esto se va a potenciar en una situación de cambio climático. Y precisamente los efectos sociales del cambio climático deberían de ser una de las fuertes razones para escribir políticas públicas en su mitigación, porque hasta ahora la falta de oportunidades y de recursos que derivan en desigualdad social y en pobreza, los problemas de género, la violencia y la delincuencia son una constante en el país. Sin embargo, si no tenemos el conocimiento, si no tenemos clara la relación que puede haber entre el cuidado de la biodiversidad y los embates del cambio climático, entonces estos problemas sociales se recrudecen con los climas extremos, porque estos a su vez causarán una mayor carencia de servicios básicos, comenzando con los vitales, el agua y la alimentación. Algunos investigadores han descrito a la biodiversidad como un manual para manejar, para administrar bien la tierra. Un manual con muchas hojas, en donde cada una de estas hojas es una especie. Al arrancar una de estas hojas, al extinguir alguna de estas especies, perdemos esa cantidad de servicios
que esta especie da a otras especies y a los humanos. Entonces, por eso es que al mantener la biodiversidad entendida no únicamente hablando de especies de plantas y animales, sino todos esos entramados de relaciones que hay, estamos asegurando, por un lado, servicios ambientales como oxígeno, por otro lado la absorción del carbono y por otro lado, muy importante relacionado con la pobreza, es en México y en muchos países del trópico en donde hay alta biodiversidad, esa biodiversidad se encuentra donde hay comunidades marginadas, bosques, ríos, océanos que requieren de los recursos que aportan para opciones de empleo, para alimentarse. Entonces, definitivamente, el capital natural representado por esa biodiversidad y esos servicios ecosistémicos son la clave para resolver la pobreza. Bueno, además del clima y de estos eventos que provocan desastres, por ejemplo, inundación, sequía, helada, hay otros factores que hay que considerar. Por ejemplo, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de productores de maíz, estamos hablando de productores de agave para hacer el tequila, estamos hablando de energía eléctrica que las hidroeléctricas necesitan agua. Nosotros tenemos mapas de vulnerabilidad, pero la parte norte es más vulnerable a sequías, hay partes muy vulnerables a inundaciones porque están junto a ríos, etc. Entonces depende de qué huracanes, pues normalmente son las costas y ya vimos los daños que han hecho. El cambio climático ha pasado de ser un asunto de aumento en la temperatura del planeta a un problema multifactorial, en donde de un lado está la pobreza, la marginación y la biodiversidad, y por otro, los intereses de las grandes potencias económicas, que por muchos años retrasaron el llevar a cabo acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La relación entre pobreza y embates del cambio climático es cada vez más evidente, porque es en los lugares donde hay mayor biodiversidad. Por lo menos en México, donde se conjugan marginación, poco desarrollo y grandes recursos naturales y al mismo tiempo riesgos asociados a los fenómenos naturales que su frecuencia e intensidad han ido en aumento en los últimos años por el incremento en la temperatura del planeta. La opción sería transformar esa relación negativa en bienestar, aprovechando la riqueza natural y con políticas de prevención oportunas. El conocimiento y la educación son las bases para modificar el rumbo. El cambio climático será un tema que acompañará a la humanidad en todo este siglo. ¿Seremos capaces de lograr este cambio?